tal? ¿Cómo estás? Te saluda la doctora Mayra Castañeda. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la educación divergente, que es un nuevo paradigma que fomenta el talento. Bueno, pues para iniciar es muy interesante. Si ya descargaste la guía Innovación o Morir de nuestra página, si no la has descargado, te invito a que lo hagas, pero si ya tuviste la oportunidad de verla, seguramente te has dado cuenta que es muy diferente la innovación en educación de lo que muchos piensan, sobre todo esta idea de que implementar la tecnología va a cambiar el quehacer áulico, pues es básicamente un mito. Tenemos que empezar desde fundamentos mucho más profundos y tenemos que sobre todo repensar la escuela desde otro enfoque, como un espacio abierto que no necesariamente, y esto lo viene a confirmar en este momento, esta situación de emergencia que estamos viviendo, que no necesariamente debe estar entre cuatro paredes, sino que debe de ir hacia la interacción, hacia el aprendizaje y la enseñanza más allá de un edificio escolar. Debe de ser desde nuestra visión, desde la visión de educación divergente horizontal, sin esta idea de colonizar, de imponer, de violentar en muchos casos para que este proceso de aprendizaje se dé. Porque de hecho cuando se llega a dar de una manera vertical, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que definitivamente hay una resistencia. De construcción colectiva, no es algo que se pueda hacer, el proceso de aprendizaje y la escuela como un organismo vivo no se puede hacer de manera aislada. Tiene que ser con la construcción y con la convergencia de todos los actores educativos, de dignificación y respeto del ser humano, empezando desde luego por uno de los actores principales, que es el maestro. Reconocer el gran valor de su preparación, de su esfuerzo, de su talento en este proceso y sobre todo de su compromiso. Libre de violencia, no necesariamente de conflicto, porque cuando hablamos de conflicto hablamos del proceso de evolución del ser humano. Si no hay conflicto, si algo no nos conflictúa, si no hay una generación de un conflicto cognitivo, por ejemplo, pues no aprendemos, no creamos, no innovamos, no pensamos en posibles soluciones que no conocíamos, no tenemos esta posibilidad de exploración del talento. Entonces el conflicto no es malo, es un enfrentamiento de fuerzas, es una tensión que puede darse en un momento dado, pero donde sí realmente puede generar toda una serie de situaciones negativas. Es cuando este conflicto genera violencia. Entonces, no tengamos miedo del conflicto, pero sí es importante evitar la violencia a toda costa. Una escuela honesta, que deshaga ese pacto social, esa idea de que porque vamos a pasar por un trayecto académico necesariamente vamos a obtener una movilidad social. No, hay ciertas condiciones y hay que ser muy claros para que esto realmente se dé. Para que tengamos un mejor futuro, para que nuestros hijos tengan un mejor futuro, tiene que haber un compromiso de diferentes visiones, desde la visión, desde luego, de la institución, que en este caso, si tú estás interesado por conocer o interesada por conocer la educación divergente, es porque eres una persona, un líder educativo que está comprometido con el crecimiento, desde luego, de la institución, pero para que esto se pueda dar, pues tiene que haber un crecimiento de los estudiantes, tienen que haber resultados, más allá de que son tus estudiantes y más allá de que son personas que están en formación, también son, en un sentido ya empresarial, podríamos verlos como clientes, y si ellos no están satisfechos con este proceso, pues difícilmente van a poderte recomendar y difícilmente vas a tener este crecimiento exponencial que te puede dar el cambio de un paradigma y de un modelo educativo. Y también debemos de ser muy claros, la escuela tiene que ser muy clara en sus límites. Esta claridad de límites también le da una claridad de alcance, porque no lo podemos hacer todos solos. La escuela no puede sola, la escuela tiene fortalezas, desde luego, como es construir una identidad, propiciar los espacios de convivencia, coadyuvar al fomento de valores y posibilitar a los estudiantes y profesores un espacio físico de aprendizaje conjunto, y en este caso un espacio también virtual. Todas las escuelas que ya han caminado hacia la digitalización, hacia convertirse en escuelas realmente virtuales, están haciendo mucho por
seguir en estos procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo de un crecimiento integral para sus estudiantes. Formar comunidad. ¿Cuáles son las debilidades de la escuela? Bueno, no puede combatir los males sociales y ahí es donde tenemos que poner los límites. No podemos hacernos responsables de eso. No es capaz de interferir en otros espacios y ámbitos como la casa, la calle, los medios de comunicación, la toma de decisiones y otras. Y es vulnerable, es un botín de grupos políticos en muchos casos, es susceptible de convertirse en una importante fuente de ingresos, pero muchas veces esta fuente de ingresos, que es muy válida, también es cierto que cae en manos inescrupulosas. Gente que piensa que de pronto poner una escuela es como poner un restaurante o como poner una taquería, una lonchería, en donde nuestra responsabilidad no tiene que ver con el crecimiento de seres humanos. Y ahí tenemos una responsabilidad muy grande, porque en un restaurante pues nuestra acción se limita a mantenerlo limpio, sano, en utilizar ingredientes frescos, pero si un comensal se llega a enfermar seguramente tendremos algún problema, pero no irá más allá de una sanción tal vez administrativa. En el caso de una escuela, cuando hacemos mal nuestro trabajo, definitivamente, ¿qué es lo que sucede? Pues que nuestros niños pagan las consecuencias, y es algo que no se alcanza a ver en el corto plazo, sino en el largo plazo. Bueno, ¿qué plantea la educación divergente? Porque esto es realmente lo que es importante, y lo que es importante sobre todo que conozcas, que analices y que tengas la posibilidad de valorar si es algo que puede funcionar para tu escuela, y sobre todo si tienes la posibilidad de cambiar lo que ha estado sucediendo con el crecimiento de tu institución. Entonces, bueno, está basado en la atención a la diversidad, el reconocimiento de la heterogeneidad. Todos somos diferentes y todos requerimos atención. Proporcionar las herramientas internas necesarias para enfrentar los desafíos de la nueva era. Y aquí estamos viendo la importancia de este punto. Nosotros no lo hicimos ayer, no lo hicimos antier. El trabajo de educación divergente viene desde hace varios años, en donde hemos tenido muchos encuentros a través del Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa, con referentes nacionales e internacionales, con investigadores a nivel mundial, a nivel global, y donde, por ejemplo, en nuestra edición en Barcelona, descubrimos muchos de los aspectos que se han integrado a este nuevo paradigma. Y esto tiene que ver con estas herramientas internas. Obviamente en ese momento no teníamos idea de que estaríamos viviendo una situación de este tipo, que estarían nuestros niños confinados y que no tendríamos muchos espacios para acceder a ellos. Pero si nuestros niños están formados en esta idea de proporcionar las herramientas internas, ellos seguramente generarán una autonomía más allá de lo que se está haciendo en estos momentos en la mayoría de las escuelas. Elevar los estándares, este nivel de excelencia. Esto también ya lo veníamos trabajando mucho antes de que se hablara de la nueva escuela mexicana. Es algo que nosotros propusimos en diferentes foros y hemos estado analizando y hemos estado llevando a cabo estos encuentros para converger, para también en un momento dado generar estas diferentes ópticas de lo que pudiera ser la educación divergente en estos encuentros internacionales. Rescatar la erudición. Esto es algo muy importante. A veces pensamos que debemos de bajar los estándares, que debemos de acercar el conocimiento, sacrificando este nivel que posibilita a los niños y a los jóvenes, que los hace sentir facultados, que los hace sentir empoderados. La erudición es algo que nos proporciona herramientas para la vida, saber algo de algo que nos apasione, que nos guste mucho, que queramos. Y aquí entra en juego un concepto que es Learning in Deep, que es también una propuesta desde Escocia que ha dado muy buenos resultados y que se integra a la educación divergente. Y desde luego, detonar los talentos. ¿Qué tenemos que hacer para todo esto? Bueno, necesitamos equilibrar el terreno, darnos cuenta que independientemente de que seamos una escuela pequeña o que seamos una escuela con niños con una serie de problemáticas, podemos hacer mucho por ellos. Todos los niños son diferentes, todos los jóvenes son diferentes. Pero sí debemos de ser muy claros en esta delimitación
del papel de la escuela, qué podemos y qué no podemos hacer. Y esto entra en una negociación también con los padres de familia o con los propios estudiantes, escucharlos, escuchar a los estudiantes, desde luego investigar qué nos puede aportar la neurociencia en este caso. Y a partir de esta pregunta de qué nos podría aportar la neurociencia, se creó el modelo basado en desafíos. ¿Qué nos aporta la neurociencia? Bueno, el papel fundamental de la emoción. No aprendemos si no nos emocionamos. Y esto no quiere decir necesariamente que todo el tiempo tengamos que estar sorprendiendo a nuestros chicos en el aula. Tenemos que aprender que las emociones actúan desde diferentes formas, pero el aprendizaje significativo se da solo cuando está en juego la emoción. La motivación intrínseca. Como esta es una de las grandes incógnitas y es algo que te vamos a ayudar a poder llevar a cabo en tu escuela. ¿Cómo detonar esta motivación intrínseca? ¿Cuáles son los 10 aspectos, por ejemplo, de los que nos habla Monique Beckert en un estudio internacional muy interesante y que podemos poner en práctica en nuestra institución escolar? Los ciclos circadianos. ¿Qué tan importantes son estos ciclos que tienen que ver con el sueño, que tienen que ver con la alerta, con la capacidad de generar sinapsis en el cerebro? Las ventanas cognitivas, cuáles son los periodos en los que los chicos pueden aprender más, la sorpresa y su papel determinante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y esto que implica también para el rol del docente, la necesidad de desafíos. Si nosotros aprendemos a desafiar a nuestros niños, a nuestros estudiantes, nos daremos cuenta, en este modelo basado en desafíos, nosotros hablamos de desde luego nos basamos en las corrientes constructivistas del aprendizaje que han tardado muchísimos años en entrar al aula, porque aunque muchas escuelas dicen que trabajan con el modelo constructivista, en realidad lo que están haciendo es un paradigma conductista. Contempla aspectos importantes como las inteligencias múltiples, el aprendizaje significativo y la detonación de talentos desde una perspectiva humanista, y contemplamos 5 ejes fundamentales. Uno, que es la excelencia, como ya te lo había mencionado, entendida como la elevación de estándares sin el uso de premio y castigo, que esto es muy importante porque esto es altamente conductista y es lo que limita en gran medida la autonomía y el pensamiento crítico de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que salen al mundo real, o lo que llamamos el mundo real, y no pueden insertarse de manera exitosa en el mercado laboral, ni tampoco desempeñarse de la mejor forma en su vida personal. Congruencia con la realidad. Este nuevo pacto social con padres de familia y estudiantes propiciará un trabajo colaborativo real, la atención a los factores estructurales, desde luego, porque no podemos hacernos a un lado, porque no podemos trabajar sin la contextualización. ¿Cómo es nuestra escuela? ¿Cuáles son sus objetivos? Pero sobre todo, ¿cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son sus potencialidades también? Ruptura de paradigmas organizacionales, las tareas, los horarios y las materias. Y quizá este sea el enfrentamiento más fuerte que pudieras experimentar con los padres de familia si decides implementar la educación divergente. Pero créeme que al final los padres de familia quedan muy satisfechos y muy contentos porque se dan cuenta de que los niños realmente están aprendiendo. El papel docente como dificultador desafiante contra este paradigma que hemos estado tratando de implementar en las escuelas, en la mayoría de ellas, y que no nos ha funcionado, que es el del facilitador del aprendizaje. El docente tiene que ser inspirador, investigador y un detonante de la motivación intrínseca. Algo que es también muy importante es este eje, que es la investigación, acción participativa, la IAP, como proceso que va permeando en todos los aspectos de lo que se lleva a cabo, no solo en el aula, sino en toda la institución educativa. Y aquí te muestro nada más rápidamente algunas de las cosas que fuimos descubriendo en la comunidad, en este laboratorio pedagógico que llamamos Comunidad de Aprendizaje Divergente Descubriendo, y que nos sirvió para concretar muchas de estas propuestas y de las conclusiones. ¿Cuáles son estas conclusiones? Los niños aprenden a pesar de las condiciones del ambiente. La interacción entre pares reunidos por nivel cognitivo, intereses, estilos de aprendizaje e inteligencias es más efectivo y eficaz. Se ahorran recursos
recursos y tiempo. Esta idea antigua de la escuela de que es una fábrica y que todos los niños tienen una especie como de fecha de fabricación de lote es totalmente obsoleta, no nos funciona, no todos los niños tienen los mismos intereses, no tienen el mismo desarrollo cognitivo, el mismo desarrollo motriz. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que pueden reunir a los niños en un grupo? Pues desde luego este nivel cognitivo, los intereses, los estilos de aprendizaje, las inteligencias, aunque desde luego los estilos de aprendizaje ya lo veremos más adelante, espero que continúes con nosotros en este proceso. Ya es una teoría que se ha puesto mucho en duda, sin embargo las inteligencias múltiples nos da muchas pistas acerca de cómo agrupar a estos niños, cómo interrelacionarlos, cómo convertirlos en verdaderas comunidades. Las comunidades de aprendizaje requieren construirse de manera horizontal, con la participación activa y comprometida de todos los miembros, ¿sí? La autonomía es una condición necesaria para lograr el aprendizaje significativo, y aquí estamos hablando no solo de chicos, porque a veces pensamos en la autonomía cuando hablamos de chicos de secundaria, de educación media superior, no, estamos hablando desde niveles de preescolar. Como ya viste en las fotografías, nosotros trabajamos en este laboratorio pedagógico con maternal y con preescolar, y la autonomía es posible. A veces no confiamos lo suficiente en nuestros niños. El coaprendizaje es un fuerte motivador, y los saberes de todos los miembros de la comunidad, independientemente de su nivel jerárquico, son muy importantes. Después te voy a platicar un poquito acerca de uno de estos hallazgos que nos ayudó a que una de nuestras niñas, de las más pequeñitas, aprendiera a caminar. Y bueno, el rol crucial de la motivación y de las emociones en el aprendizaje, esto que te digo que Monique Beckers nos plantea en un estudio en 2016, el sistema de motivación del estudiante, en donde los docentes necesitan ser conscientes de las creencias motivacionales de sus estudiantes y ser sensibles a sus emociones, puesto que esta información puede conformar el diseño del proceso de aprendizaje. También, ¿qué es lo que mueve? ¿Cuáles son estas creencias que mueven a los estudiantes? Todo esto lo vamos a estar viendo desde luego a profundidad si decides implementar este nuevo paradigma en tu escuela, y verás cómo los resultados son totalmente diferentes a lo que tienes hasta el momento. Muchas veces creemos que solo se trata de utilizar el marketing o utilizar las redes o utilizar recomendaciones, tratando de convencer a los estudiantes de que están obteniendo, o a los padres de familia, lo que están buscando, pero si ellos no ven resultados, no van a cambiar esta visión. Entonces sí es importante invertir en marketing y en ciertas estrategias, pero es sumamente importante, es crucial poder retener a estos estudiantes y sobre todo satisfacerlos. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitan? Utilizar estrategias de regulación de las emociones para reducir su nivel de agitación, estrategias volitivas para mantener su motivación, la ayuda de sus pares, la ayuda del docente, pero de una forma dirigida. Mira, aprender requiere la integración de estructuras del conocimiento, y el aprendizaje óptimo tiene que ver no solo con conceptos, también con habilidades, con competencias metacognitivas. Se trata de adquirir conceptos, habilidades y estas competencias de manera balanceada. Y aquí te presento, por ejemplo, los niveles jerárquicos del aprendizaje, del conocimiento que manejan Schneider y Stein. Todo esto es basado en una investigación muy profunda, no solo de lo más novedoso, de lo más publicitado, sino de lo que realmente funcionan para un contexto como el nuestro, ¿sí? La emoción, la motivación, la cognición y el aprendizaje, ¿qué papel juega en cada uno de los momentos que se llevan a cabo en el aula y fuera de ella también? Y también, bueno, hablamos de estas estructuras del conocimiento que son transferibles. Aun cuando el cerebro es plástico, no puede ser entrenado con cualquier ejercicio como si fuese un músculo. Entonces, no se trata de llevar a cabo pues una serie de ejercicios mentales, sino de desarrollar una serie de habilidades. Ya que hablamos de esta transferencia del aprendizaje, si tú te fijas en esta gráfica, la idea es empoderar a través del aprendizaje y de la enseñanza, que buscan un equilibrio a través de la construcción social, de la cognición, de la motivación, de las emociones, de las competencias docentes, de la jerarquización de saberes, de las estructuras cognitivas, y desde luego en este proceso tienen que ver sobre todo los estudiantes y los docentes, pero también toda la institución como un organismo vivo. El proceso de aprendizaje se encuentra es constantemente precario,
y está en un constantemente precario equilibrio. Está supeditado a diversos componentes, interacciones, elementos subyacentes y tensiones que lo posibilitan o detienen, por lo que la escuela requiere responder a esa necesidad de equilibración desde un enfoque holístico orgánico. Y esta es finalmente la propuesta. Si quieres saber un poquito más acerca de todo esto que hemos discutido y que seguiremos discutiendo, analizando y descubriendo, te invito también al Congreso Iberoamericano de Educación Divergente, que se llevará a cabo del 4 al 6 de junio totalmente en línea. Tienes un 20% de descuento además por haber llegado hasta acá. Puedes encontrar el enlace para poder hacer tu registro, presentar tu ponencia, presentar tus puntos de vista ante una comunidad científica educativa de diferentes países y de diferentes niveles. Entonces, si tú quieres hacer este cambio de paradigma, bueno, pues yo te agradezco muchísimo desde luego y quedo atenta a tus necesidades. Te invito a concertar una reunión 1 a 1 para conocer un poquito más acerca de qué es lo que quieres hacer, cómo lo podemos hacer, cómo te podemos guiar y qué tan importante es para ti, sobre todo, cambiar para crecer, para potenciar todo eso que sabes que existe en tu comunidad y que no has encontrado cómo hacerlo. Nosotros te podemos ayudar, contamos con una amplia experiencia y además, bueno, pues somos una ONG que ha trabajado desde hace muchísimos años por la educación en Iberoamérica. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo que me hayas prestado tus oídos estos minutos. Espero que esta información te haya sido de utilidad y seguimos en contacto. Que tengas una excelente jornada. Un mundo de abrazos.